Hola, ¿qué tal? Por aquí estamos de nuevo. Bueno, hay solo una persona conectada. A ver si se conecta un poquillo de más gente y si no, bueno, siempre se quedan los vídeos offline. Bueno, pues hoy lo que voy a hacer va a ser solventar algunos flecos que se quedaron de la semana pasada, algunas cosillas que no me salieron y ya os dije esto ya lo miraré, que no me da tiempo y os digo qué es lo que estaba haciendo mal. Y vamos a empezar una serie de seguridad. El tema de la seguridad es un tema que a mí me gusta un montón, lo tengo bastante trillado, además están sacando muchas funcionalidades nuevas para que sea más fácil gestionar la seguridad a nivel de desarrollo en Salesforce, ¿vale? Yo me voy a centrar en lo que tiene que hacer un desarrollador con respecto a la seguridad en el código, pero sería muy interesante que todo el mundo aprenda cómo se gestiona la seguridad en sí en Salesforce, ¿vale? En lo que sería el setup y demás. Las diferentes formas en las que se puede gestionar la seguridad a nivel de objeto, de registro y de campo, porque esto, bueno, pues es muy importante, es un tema bastante complicadillo. Hay toda una certificación sobre el tema de seguridad, pero a mí a la vez me ha gustado mucho estudiármelo, ¿vale? Porque aprendes mucho y te das cuenta de lo versátil que es también. O sea, está pensado, es tan complicado porque el modelo de seguridad está pensado para que cuadre para todos los clientes. ¿Vale? Entonces, bueno, pues voy a compartir aquí ya mi pantalla y vamos viendo las cositas del otro día. Buenas, veo que otra persona se ha conectado. Bienvenidos al capítulo. Vale, pues ¿qué se quedó el otro día? Alguien me preguntó que si había un setting para cuando haces push o deploy desde VS Code para que se mande automáticamente ese cambio, ¿no? Y no tengas que estar tú cambiándolo, o sea, haciendo el deploy constantemente. Entonces, vamos a buscar ese setting que ya lo encontré el otro día. Sí, tengo por aquí mi VS Code, ¿vale? Lo estuve buscando, se llama, tenéis que buscar aquí en preferencias settings, ¿vale? Tenéis que buscar push or deploy. Además, lo he explicado fatal. Lo que hace este setting es que cuando salvas el fichero, te hace o push o deploy, dependiendo de si estás en una Scratcher o en una Developer OR o en una OR de tipo Sandbox o lo que sea, ¿vale? Dependiendo del tipo de organización. Bueno, sobre todo dependiendo del tipo de source tracking. O sea, si tiene la OR el source tracking activado o no, ¿vale? Entonces, sería este de aquí, ¿vale? Yo no lo voy a marcar porque prefiero controlar yo cuando hago el deploy y tal, pero que sepáis que es este setting. Y luego los otros que os enseñé el otro día son los de format, onSafe y onPaste, ¿vale? Que lo he quitado porque estaba haciendo pruebas antes, pero ahí los tenéis. Esos serían los settings que comentábamos pues, para mejorar la productividad. Luego, otra cosita que me quedó pendiente era que, si os acordáis, yo os dije, voy a subir en el README un enlace a los resultados de Codecov para que me salga a mí en el README, cuando me meto en el repositorio, el porcentaje de código que está cubierto con test. Y no me salía, ¿vale? No me salía. Vamos a verlo por aquí, os lo enseño. Esto estaba aquí, ¿vale? Y esto de aquí me ponía unknown, ¿vale? Me ponía unknown porque yo aquí estoy utilizando la rama master y copié el código de un repositorio que utilizaba la rama main. Pero una vez me di cuenta del fallo, lo arreglé y, como veis, ya me funciona, ¿vale? Y esto me permite ir a Codecov y ver la cobertura de código que tengo por test. No la tengo muy alta porque evidentemente esto es una aplicación de prueba, pero bueno, pues ahí están algunos tests que he escrito, ¿vale? Ya sabéis, muy importante escribir test. ¿Y qué más? ¿Qué era lo otro que me quedó pendiente? Hola, Altascur, muchas gracias por conectarte. Vale, el otro que me quedó pendiente fue el Husky. ¿Por qué no me funcionaba Husky? Vale, pues no me funcionaba
tenía algo mal en la configuración, ¿vale? Pero ya he aprovechado y lo que he hecho ha sido que he actualizado todas mis dependencias. Entonces, yo he estado utilizando la versión de Husky 4, no sé qué, no sé cuántos, que esa se configuraba de una manera, se escribía todo en el package.json. Y ahora me pasa a la versión 8, que es ligeramente diferente, ¿vale? En la versión 8 hay que crearse una carpetilla que se llame .husky, ¿vale? Y ahí es donde te creas los hooks. En este caso, pues me he creado un hook que lo que hace es llamar a un script de pre-commit. Es un script de npm, por tanto tiene que estar definido por aquí, en mi package.json. Aquí lo tengo, ¿vale? Y ahí es ya donde estoy llamando al lint stage, que es el que me hace lo de ejecutarme el prettier y ejecutarme el slint cuando yo hago commit, ¿vale? O sea, el Husky es una librería para yo poder adelantarme a los jobs de integración continua y directamente cuando hago commit poder bueno, pues automatizar ciertas tareas para yo darme cuenta si estoy, bueno, directamente es que no te deja comitear si estás haciendo algo mal, ¿vale? Si yo ahora, estas son las pruebas que estaba haciendo antes, venga, vamos a hacer un ejemplito así lo veis, ¿vale? Tenéis que poner también un git ignore para que no te suba esto, ¿vale? De aquí, bueno, esos serían los requisitos. Esta carpeta no la tenéis que crear, se crea sola. Entonces, ¿cómo puedo probar esto? Pues voy a desetear ese setting que es, era aquí, ¿vale? El de format on save, para intentar cargarme. Este es, ¿vale? Para intentar de alguna manera romper el prettier. Y ahora me voy a abrir, pues no sé, un Lightning Web Component cualquiera. Y voy a intentar pues formatearlo de una manera así que no esté bien hecha según prettier, ¿vale? Le he dado a salvar, como he desactivado el setting de format on save, pues no me lo ha formateado. Y ahora voy a hacer un commit y a ver si el Husky me lo detecta, ¿vale? Rompiendo prettier. Vamos a ver. Bueno, vale. No es que me lo detecte, ¿vale? Es que me lo arregla, si os habéis fijado, porque lo que tengo es aquí especificado que es un prettier write. Lo que significa es que me lo va a arreglar. Si os fijáis, esto me lo ha arreglado y me lo ha dejado ya bien como tiene que ser. Voy a quitarle el write para que veamos cómo fallaría en el caso de que simplemente quisiéramos comprobarlo y hacer los arreglos a mano, ¿vale? Voy a volver a meter aquí algo raro, como por ejemplo esto. Vamos a hacer lo mismo. Y me debería decir que no ha funcionado. Vale, pues no me lo ha dicho. No sé por qué, habrá que especificar algún flag. Vamos a verlo. Prettier fail on error. Vamos a ver. En Husky. Vamos a buscarlo. Que ya os digo, será algún flag o algo así que hay que ponerle. A ver. Bueno, veo que hay ya 6 personas conectadas. Ha conectado Lilian. Hola Lilian, ¿qué tal? Muchas gracias por conectarte de nuevo. Qué alegría teneros por aquí de vez en cuando. Vale. Esto no. Lo que quiero es ver prettier. Prettier. Vamos a buscarlo por aquí. A ver cómo lo hacen. Claro, aquí lo hacen con el write, que es lo que tenía yo. Realmente lo que quiero es que me lance un error si no funcionase bien, ¿vale? Vamos a probarlo con el de test, ¿vale? Ya que el prettier no sé muy bien cómo sería, vamos a dejarlo como estaba, que sería con el prettier write. Prettier era así, ¿no? Vamos a ver. Menos write, que lo que va a hacer es arreglarme lo que tenga por ahí roto de código. Me di cuenta también, una cosa que me di cuenta es que solamente te evalúa
los ficheros que has cambiado, ¿vale? Por eso los XML que yo tenía rotos no me los estaba evaluando porque yo me los había bajado de la organización y no los había cambiado como tal, ¿vale? Esto lo dejo así roto para que me lo arregle y lo veamos también. Y lo que voy a hacer es me voy a cargar un test. Por ejemplo, este de aquí. Pues vamos a hacer... Ya me va hoy lento otra vez esto. Vale, vamos a hacer que aquí este test, pues lo vamos a cambiar y que espere que sea nulo, por ejemplo, ¿no? Para que falle el test. Y el test sí que no me lo va a arreglar automáticamente. Entonces, vamos a intentar hacer un commit rompiendo un test. Esto el Husky lo va a detectar y va a ejecutar el pre-commit hook, ¿vale? Y ahora me debería decir que el test ha fallado. Bueno, chicos, pues no funciona, no sé por qué. No sé por qué, pero debería haberme dicho que el test ha fallado, ¿vale? Mira que he hecho una pruebecilla antes. No sé por qué esto no me lo ha cambiado ni nada, ¿no? A ver. No sé por qué no me lo ha ejecutado, ¿vale? Bueno, pues nada, esto lo voy a dejar también para la semana que viene y lo miro tranquilamente porque no sé muy bien qué le pasa. Debería funcionar porque sí que se está ejecutando el pre-commit hook. Es un fichero que he cambiado, por tanto debería ser parte del commit y debería estar ejecutando los tests que forman parte de eso, ¿vale? Entonces tengo algo mal de nuevo en la configuración que ya lo miraré. A lo mejor es algo del path o algo así en el que está evaluando el lint y el prettier, ¿vale? Pero vamos, debería funcionar porque según esto es la carpeta el WC. En fin, vamos a dejarlo ahí. El próximo día lo consulto y os digo. Hola Marcos Gustavo Calderón, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal va el día? A ver, eso lo que os digo lo dejo ahí y voy a empezar ya a hablar del tema de seguridad, que era lo que quería empezar a contaros hoy, ¿vale? Van a ser unos cuantos capitulillos porque es un tema extenso, pero bueno, voy a empezar explicando hoy y a ver a lo que me da tiempo, ¿vale? Entonces, bueno, no sé hasta dónde conocéis de la seguridad a nivel de datos de Salesforce, ¿vale? Está la seguridad a nivel de datos y luego está la seguridad a nivel de aplicación. La seguridad a nivel de aplicación la veremos otro día. Esos son los ataques típicos que te puede hacer un hacker para, no sé, inyectar un código malicioso en tu aplicación, como por ejemplo puede ser cross-site scripting o SQL injection o ataques de ese tipo, ¿vale? Y la seguridad a nivel de datos es algo que es muy particular de Salesforce, porque Salesforce pues, ha creado un modelo de seguridad por capas que es bastante complejo, pero que a la vez es muy, muy, muy versátil, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona la seguridad a nivel de datos? Bueno, primero, a nivel de datos significa cómo se protegen tus datos, tus registros, ¿vale? Entonces, esta es una imagen que a mí me encanta porque se ve muy bien las diferentes capas que tiene la seguridad a nivel de datos de Salesforce, ¿vale? Imaginaros que esto es una tabla de la base de datos, ¿vale? Y entonces yo, pues, ¿qué tengo en Salesforce normalmente? Una tabla para contactos, otra tabla para cuentas, otra tabla para oportunidades, etcétera, ¿no? Entonces yo voy a tener un setting que lo puedo setear tanto a nivel de perfil como a nivel de permission set, en el cual yo voy a poder definir la seguridad a nivel de objeto, ¿vale? Que sería a nivel de cada tabla. Entonces yo en el profile voy a poder poner si quiero que el usuario que usa ese profile para contactos, su nivel de seguridad para el objeto contactos, sea o que el usuario lo puede crear, o que el usuario lo puede leer, ¿vale? Create, read. Que el usuario lo puede actualizar, update, o que el usuario lo puede borrar, delete. Por eso muchas veces a la seguridad a nivel de objeto se le llama CRAD o CRED, también le llaman algunas veces, ¿vale? Entonces, como os digo, esto sería
para la tabla completa. Y este sería el primer check que hace Salesforce cuando un usuario va a abrir una página, ¿vale? Que el usuario abre la página de contactos. Lo primero que va a mirar Salesforce es si el usuario tiene permisos a nivel de objeto contacto. Y si tiene objeto, o sea, por ejemplo, si solamente la va a abrir para ver el contacto, con que tenga el de lectura, nos valdría. Pero si el usuario va a abrir la página y va a intentar crear un nuevo contacto, ¿vale? Lo primero que chequearía Salesforce es si el usuario tiene permisos para crear el objeto contacto, ¿vale? Esto os explico dónde sería. Sería en el setup. Vamos a ver, por ejemplo, el permission set que tengo para la aplicación. Vale, permission set. Ya os digo, se puede controlar tanto de los profiles como de los permission sets. Y vamos a ver el que me cree para la aplicación, que es este de aquí. Voy a poner un poquito más grande para que lo podamos ver. Y por aquí hay una pestañita que pone Object Settings, permisos para acceder a objetos y campos. ¿Vale? Pues aquí nos tendríamos que meter, luego veremos cómo va la seguridad a nivel de campo. Y aquí, pues por ejemplo, ya veo que para cuentas, pues no tengo acceso, ¿vale? En este permission set en concreto, pero seguramente en el profile sí que lo tenga, ¿vale? Ya sabéis, los permission sets son aditivos sobre lo que te permite hacer el profile, ¿vale? Entonces yo aquí en cuentas podría cambiar ese tipo de seguridad, la primera capa, seguridad a nivel de objeto, que sería esta de aquí, ¿vale? Podría darles permisos para leer, crear, editar y borrar. Estos de aquí no tienen nada que ver con la seguridad a nivel de objeto, ¿vale? Esos son modificadores para la seguridad a nivel de registro, pero que esa es la siguiente de la que vamos a hablar. Entonces, seguridad a nivel de objeto. Después, ¿qué más tenemos? ¿Vale? La siguiente capa de seguridad, y os digo la siguiente capa porque Salesforce lo chequea en este orden, sería la seguridad a nivel de registro. O lo que se llama también el record sharing, sharing security, ¿vale? ¿Por qué? Porque al principio los mecanismos que había para gestionar este tipo de seguridad eran las sharing rules, etcétera. Ahora hay más cosillas, ¿vale? Entonces, ¿qué determina la seguridad a nivel de registro? Pues qué registros puede ver un usuario, ¿vale? Si yo soy System Administrator, pues voy a poder ver todos los registros, pero si yo tengo un perfil más restrictivo, a lo mejor hay por ahí unas reglas que dicen que yo solo puedo ver los registros que pertenezcan a cuentas de España, por ejemplo, ¿vale? Porque yo soy una agente de ventas de España. Entonces, eso sería lo siguiente que Salesforce chequearía. ¿Tiene el usuario permiso para ver este registro en específico? ¿Vale? Y de nuevo, las posibilidades son ver o editar, ¿vale? En este caso me parece que borrar no es, o igual sí, dejadme que lo mire, que no me acuerdo. Esto era sharing, ¿vale? Los sharing settings. Vale, se puede leer, escribir, puede ser que sea privado, que significa que nadie lo puede ver, controlado por el padre. Bueno, son mayormente ver y escribir, ¿vale? Que es lo que os decía, también transferir. Esto sería los sharing settings, esto se llama Organization Wide Defaults, sería como la base que se setea, ¿vale? Por ejemplo, pues no sé, puedo setear que las activities sean privadas, lo cual significa que solamente el owner de la activity la puede ver, la persona que la ha creado, y luego se pueden utilizar otra serie de mecanismos en la plataforma, que son un montón y que ya os digo, no me voy a meter en eso, para modificar ese comportamiento. Entonces yo podría crear sharing rules que digamos que abren ese comportamiento. Entonces sería, ¿qué es por defecto lo que te dicen los Organization Wide Defaults? ¿Qué hago con el resto de funcionalidades? Ampliar
eso, ¿vale? Que hay crear reglas para que más usuarios puedan ver más registros. Excepto una cosa nueva que salió este año que se llama Restriction Rules, que es justamente para lo contrario, ¿vale? Pero ya os digo, es una cosilla complicadita. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Bueno, pues que yo tengo que saber que Salesforce primero va a comprobar que tengo acceso a la tabla y segundo que va a tener acceso al registro. ¿Cuál sería el tercer check que va a hacer Salesforce? Todo esto, esos checks los va a hacer, pues por ejemplo, cuando estamos en la interfaz de Salesforce normal, ¿vale? Y ahora vamos a ver qué pasa con el código. El tercer check sería el Field Level Security, seguridad a nivel de campo. Seguridad a nivel de campo es muy similar a la de objeto, ¿vale? En este caso se podría definir que un campo sea creable, ¿vale? Que el usuario pueda especificar un valor para ese campo, que es lo mismo que editable, ¿vale? Y que el campo sea leíble. Que el campo sea borrable ya no existe, ¿vale? Eso solo existe para los objetos. Entonces, el Field Level Security sería, pues ya una vez Salesforce ha determinado que tienes acceso para ver la tabla de contactos y que tienes acceso para ver el registro de JSON Price, pues va a comprobar si además tienes permiso para ver o no, por ejemplo, el título de ese contacto. Y si no tienes permiso, no te lo va a mostrar, ¿vale? Bueno, pues eso sería así a grandes rasgos cómo va el tema de la seguridad de datos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que en lo que Salesforce llama el User Mode, esa seguridad de datos se respeta sola. Es decir, Salesforce no sé cómo se dice enforce en español, como que sí, es que la respeta, ¿vale? Que hace que se cumpla esa seguridad, esas capas de seguridad, hace siempre esos checks. Y esto va a ocurrir pues en diferentes casos. Caso más típico, las UIs estándar. Tú cuando estás viendo un registro en una UI estándar, Salesforce va a hacer siempre esos 3 checks, ¿vale? Si hacemos llamadas de API, también. O sea, hacemos una llamada a la REST API para crear una cuenta desde un sistema externo, también. En el Execute Anonymous también. Cuando utilizamos Standard Controllers en las páginas Visualforce también. En Lightning Web Components en casi todo, ¿vale? Por ejemplo, si estamos utilizando los componentes base de formularios, ahí siempre Salesforce va a chequear esas 3 capas de seguridad. Y si estamos utilizando el Lightning Data Service para traernos datos del backend y mostrarlos en tu Lightning Web Component, con un wire, etcétera, ¿vale? O llamando a un endpoint específicamente, ahí Salesforce va a comprobar que se está cumpliendo esa seguridad. Ahora, ¿qué ocurre? Que en lo que Salesforce llama el System Mode, ¿vale? Que sería la lógica de backend que tú escribes personalizada, es decir, las clases de Apex, los triggers y los web services, o bueno, sí, si por ejemplo te creas un servicio REST en Apex, ¿vale? Ahí Salesforce no va a comprobar eso. ¿Por qué? ¿Por qué hicieron ese diseño así? Porque decidieron que normalmente, o hay muchos casos en los cuales el código de backend necesita ejecutarse en modo sistema y tener acceso a, pues no sé, todas las tablas, por ejemplo, para logar la información que sea, independientemente de si el usuario que lo está utilizando o ejecutando o llamando a ese proceso tiene permiso o no para ver esa tabla, y entonces tomaron esta decisión de diseño, ¿vale? No sé si fue la mejor decisión de diseño, porque al final lo que ocurre es que ellos te piden que tú en tu código, a no ser que tengas una razón justificada para que tu código se ejecute en modo sistema, hagas checks tú mismo para comprobar que la seguridad a nivel de objeto, la seguridad a nivel de campo y la seguridad a nivel de registro se están cumpliendo, ¿vale? Esto, ¿dónde es especialmente importante? En el Security Review. O sea, si eres un ISV, creas un paquete para el App Exchange,
ese paquete va a tener que pasar por un security review y en ese security review, como tú no estés haciendo los checks del data security en tus clases, etcétera, etcétera, te van a decir, esto no pasa el security review y vas a tener que hacerlo de alguna manera, ¿vale? Ya os digo, hay casos en los cuales está justificado no hacer el check, entonces lo que tienes que hacer es poner un comentario en tu código y explicar, aquí no estoy haciendo los checks porque es un proceso de sistema que está logando datos en una tabla, por ejemplo, ¿vale? Lo importante es tenerlo identificado y decirlo. Bueno, todo esto está almacenado en un data model, ¿vale? Ya no voy a explicar mucho más que quiero hacer código, ¿vale? Para que lo veáis, pero me parece importante saberlo, porque tú a través de los permission sets y los profiles, ¿vale? Defines lo que serían los object permission, que sería el CRUD, y los field permissions, que sería el FLS. Y por eso se puede comprobar, o sea, se puede configurar la seguridad a nivel de objeto y de campo, estas dos, no la otra, a través de los permission sets y de los profiles. Y si vosotros hacéis queries a estas tablas, vais a poder comprobar qué permisos tiene cada usuario con respecto a los objetos y a los campos, ¿vale? Y esto a veces yo he tenido que hacerlo en algunas implementaciones. Vale, esto lo explico ahora. Vale. El Record Level Security va diferente, ¿vale? Eso va almacenado en unas tablas que se van autocalculando y van como precalculando en base a todas las herramientas que tiene Salesforce para calcular el Record Level Security, cada usuario qué acceso a nivel de registro tiene para cada registro, ¿vale? Eso va un poquillo diferente. Pero bueno, no me voy a meter en eso. Entonces, lo importante, primero, ¿de qué forma puedo yo darme cuenta en qué sitios me estoy cargando esto del CRUD y el FLS y no lo estoy haciendo y me puede dar un problemilla en el Security Review, ¿vale? Pues hay una extensión que se llama PMD, que la voy a abrir por aquí. A ver, no, las extensiones están por aquí, creo, ¿no? Extensiones, sí. PMD. ¿Vale? Es un analizador estático de código. Yo tengo instalado el de Apex, como veis hay para otros lenguajes de programación. Y entonces la extensión esta es la responsable de que a mí me salgan, bueno, esta y otras más que tengo, es la responsable de que a mí a veces me salgan señalado en amarillito o en rojo algunas partes del código, ¿vale? En Apex. Por ejemplo, bueno, pues no recuerdo ahora mismo ninguna clase Apex en concreto, pero vamos a intentar buscar alguna, ¿vale? Por ejemplo, esta. Vaya, esta no. Esta tampoco. Esta, por ejemplo, sí que me debería decir que estoy haciendo ahí una select sin nada. Bueno, no sé por qué no me sale ahora, pero vamos a intentar encontrar los errores con esta extensión y a ver si me salen los checks, ¿vale? A lo mejor está, ya os digo, como está hoy mi VS Code muy lento, pues no lo sé. Bueno, ¿cómo puedo yo ejecutar el analizador de PMD sobre mi código? Una opción es como por línea de comandos y lo puedes meter en tu sistema de integración continua, ¿vale? Como vimos el otro día. Y otra opción es aquí un shortcut que hay que dice Apex Static Analysis en el Workspace. Entonces lo voy a ejecutar y entonces ahora PMD está analizando mi código buscando qué problemas tengo y vamos a ver que tengo algunos problemas de que he metido la pata yo, ¿vale? Ahora ya sí que me ha funcionado la extensión y hay otros problemas de que pues como empecé a hacer la aplicación en plan como una aplicación de pruebas, pues no me he puesto a testear todo, a chequear toda la seguridad antes de hacer queries o antes de hacer operaciones de ML, ¿vale? Aquí me salen todos los problemas, si os fijáis, ¿vale? Y todos estos problemas me los está dando la extensión de Apex PMD. Y por ejemplo, este me está diciendo
no estás validando el CRUD permission antes de hacer una operación SOQL o DML, ¿vale? ¿Por qué antes de hacer una operación SOQL o DML? Porque esos son los puntos de entrada para leer el SOQL o para modificar cosas en la base de datos, es decir, crear, actualizar o borrar, que eso sería el DML, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me dice a mí Salesforce? Que yo, antes de hacer esto, tengo, o aquí, ahora vamos a ver que hay diferentes formas de hacerlo, ¿vale? Esta query, si no tengo una razón justificada para hacerlo así, que esto estaría ejecutándose en modo sistema y no estaría comprobando la seguridad y me estaría devolviendo toda esta información, aunque el usuario que está ejecutando este proceso no tenga permisos para ver esos objetos o esos registros, esos campos, ¿vale? A pesar de eso, lo que tengo que hacer es comprobar si el usuario tiene permisos o no, y eso lo vamos a hacer de diferentes maneras, ¿vale? Entonces, manera más antigua. Schema methods, ¿vale? Por ahí hay unos métodos que los vamos a buscar, pero no los vamos a utilizar. Schema methods Apex, vamos a ver si los encuentro así. Aquí está, ¿vale? La clase esquema, que es una clase que puedes utilizar en tu código Apex. Tiene por aquí unos metodillos que son... están aquí, vamos a ver. Vale, creo que era... Creo que primero tienes que llamar al describe SObject, ¿vale? Esto te devuelve un describe SObject result. Ya os digo, esto no es nada fácil. Y este me parece que ya tiene aquí unos metodillos que te dicen si el objeto es accesible, si el objeto es creable, si es borrable y si es leíble, ¿vale? Por ahí está leíble o dateable, era el que me quedaba, ¿no? Entonces, yo podría hacer un check de esa manera, ¿vale? Yo podría hacer un check diciendo, bueno, en este caso estamos haciendo una query, entonces lo que quiero comprobar es si el objeto se puede leer, ¿no? Accesible es el de si se puede leer, ¿vale? Esto es que voy recordando yo conforme va saliendo, ¿vale? Is accessible, ¿dónde está? Aquí, vale. Entonces sería, vamos a ver, sería yo antes de hacer la query hacer algo así como si esquema, vaya, punto, jolín, get describe ese object punto is accessible. Además estoy pensando que para esto tendría que buscar si este objeto es accesible, ¿vale? Jolín, vamos a ver. Sería algo así, ¿vale? Lo voy a buscar en internet porque no me acuerdo bien de la sintaxis. Vale, voy a buscar aquí esquema is accessible, que seguro que lo entiendo más rápido, que lo encuentro más rápido. Aquí está, ¿vale? Aquí está, sería tal que así, ¿vale? Sería esquema.sObjectType.contact.isAccessible, ¿vale? Sería tal que así. Y en vez de contacto utilizamos especies, ¿vale? Esto me serviría para comprobar si el objeto es accesible, ¿vale? Y si quiero comprobar también los campos, pues entonces lo que tendría que hacer es .fields.name, .fields.especie.dr.name, ¿vale? Y comprobar todos los campos.
Entonces, esto técnicamente ya no me debería dar este error. No sé por qué, a lo mejor me está detectando. No sé, voy a ejecutar otra vez el static analysis a ver si es que necesita que se ejecute otra vez para que me salga. Vale, me lo vuelvo a poner. Seguramente sea porque no estoy chequeando el FLS, ¿vale? Pero bueno, eso sería una opción. Ahora, ¿qué pasa? Que esta opción, como podéis ver, es un rollo porque te mete muchísimo código extra en tu código, ¿vale? En tu base del código y no, a mí no me gusta mucho. Entonces, ¿qué podemos utilizar en lugar de eso? Una cosa que salió hace poco que se llama With Security Enforced, ¿vale? Esto sería en las queries, en lugar de tener que hacer esto, a ver que me va otra vez el VS Code a pedales, ¿vale? Pues aquí lo que hacemos es que le metemos una clause que sería with security enforced. Vamos a ver si se escribe así. With security enforced, ¿vale? Y al hacer la query con el with security enforced, esto ya estaría comprobando tanto la seguridad a nivel de objeto como de registro como de campo, ¿vale? Entonces, para las queries, ¿qué es lo mejor? Hacer el with security enforced. Mirad que ya se me ha quitado el aviso, ¿vale? Esto me está comprobando todo, con lo cual, fantástico, ¿vale? Ahora, ¿qué ocurre? Que hay veces que lo que voy a hacer es una operación DML. En las operaciones DML yo también tendría que comprobar la seguridad a nivel de objeto y claro, en una operación DML no puedo hacer esto, ¿vale? En una operación DML ya sí que no me quedaría otra que tener que hacer esto de los schema methods o otra cosa que vamos a ver ahora, que es un metodillo para que en lugar de no devolverte el objeto si el usuario no tiene permisos para ver ciertos campos, lo que hace es devolverte solo los campos para los cuales el usuario tiene objeto, ¿vale? No es una manera de comprobar si el usuario tiene acceso o no y darle un error, sino que es una manera de lo que se llama degradación grácil o algo así, ¿no? Gracefully degradation, que sería hacer que simplemente tu aplicación se adapte y en el caso de que el usuario tenga menos acceso del que debe, pues que vea menos cosas y ya está. Vale, ¿qué es lo que está muy guay que va a venir en breve? Un piloto que ya está en beta, creo, ¿vale? Que se llama Database Operations in User Mode. Y este piloto, bueno, esta beta, lo que va a hacer es que, igual que tenemos el with security enforced para en las queries de una forma muy sencilla comprobar la seguridad y olvidarme de todo, ¿vale? Pues vamos a tener una opción cuando hacemos las operaciones de ML para de forma muy sencilla decir, esto lo quiero hacer comprobando la seguridad, punto, ¿vale? Entonces, cuando esto esté disponible, va a ser lo suyo. Creo que es una open beta, es decir, que creo que ya se puede probar. Vamos a buscarlo. Lo vamos a mirar en la Summer porque era parte de la Summer. ¿Vale? Summer Release Notes. ¿Qué tal vais por ahí? No me decís muchas cosas hoy. Yo sé que esto es un tema más complicadillo y tal, pero quería explicarlo porque también es interesante y no sé, hay que tenerlo en cuenta sobre todo eso, si vais a hacer aplicaciones para el App Exchange. Vale, aquí tiene que haber en Development, Apex, este es, ¿vale? Esta beta. Dice Secure Apex Code with User Mode Database Operations, ¿vale? Y cómo va a funcionar es que, bueno, primero en las queries se va a poder hacer esto, ¿vale? Aparte del with Security Enforced.
y luego cuando se hace una operación de ML vas a poder insertar como usuario, ¿vale? Que está guay, porque así directamente lo haces así y ya significa que no tienes que preocuparte de nada más. Esto te va a comprobar la seguridad a nivel de objeto, de registro y de campo, con lo cual está muy bien, ¿vale? Un ejemplo del strip inaccessible, este que os había dicho, vamos a buscarlo. Jolín, que esto estoy intentando copiar todo el rato de las slides y no, claro, no funciona así. Vamos a buscarlo. Security strip inaccessible en Apex. Vale, pues aquí te viene un ejemplo, ¿vale? Tú haces una query y en esa query lo que haces es filtrar simplemente los campos que no sean accesibles. Le dices qué tipo de acceso quieres filtrar, si es que se pueda leer o que se pueda editar, ¿vale? O crear, que eso es editable simplemente en la seguridad a nivel de campo. Y ya está, y esto te hace como el cálculo ese, ¿vale? Para lo que os decía antes, tengo una aplicación en la cual quiero mostrar solamente los campos a los que el usuario tiene acceso, pues lo puedo hacer de esta manera y no tengo que ir chequeando campito por campito. Entonces, hemos dicho, pues aquí, pues por ejemplo, ya hemos arreglado este problema, ¿vale? Vamos a ir arreglando problemas. En todas las queries vamos a hacer un with security enforce. Vamos a ver aquí la pestañita de problemas. Vale. Este es otro problema que es una mala práctica que metí yo el otro día, ¿vale? Y me la está diciendo el PMD, que ahora os la explico. A ver, estoy mirando más que haya de estos de seguridad, ¿vale? Aquí tengo otro, pues fijaros qué fácil. Hago el with security enforce y arreglado. Vale, aquí hay otro, lo mismo, vamos a hacerlo with security enforce. Creo que lo tengo que poner antes del order by. Vale. Aquí debe haber otro. Vale, este es un insert. Entonces, en este caso no lo puedo hacer. Como todavía no está no tengo la beta, ¿vale? Porque esto no es una OR summary, no sé si hay que hacer algo especial para activarlo. Lo que voy a hacer es utilizar el método esquema este que hemos hecho antes, ¿vale? Vamos a utilizar esquema SObjectType account is createable, ¿vale? Y ahora os voy a decir un tip. Porque claro, técnicamente yo tendría que comprobar que es createable y que el campo name, ¿vale? También lo es. O sea, teóricamente yo tendría que comprobar estas dos cosas antes de insertar una cuenta. ¿Qué ocurre? ¿Por qué? ¿Por qué tendría que comprobar las dos cosas? Porque esto es la seguridad a nivel de objeto y esto es la seguridad a nivel de campo y son independientes. Todavía no he hablado de la de registro, ¿eh? ¿Qué ocurre? Que este check implícitamente te comprueba esto, ¿vale? Entonces esto lo podría borrar. O sea, si compruebas la seguridad a nivel de campo con la clase esquema, esto te comprueba la seguridad a nivel de objeto intrínsecamente. Entonces lo podría borrar, ¿vale? Ya lo he arreglado también. Y aquí, pues mirad, tengo exactamente lo mismo, ¿no? De otra prueba que hice. Era aquí. Entonces, teóricamente, pues todos los problemillas estos de seguridad que me salían los he arreglado, ¿vale? No sé si tengo alguno más de seguridad, parece que no, ¿vale? ¿Cómo iría la seguridad? Todo eso sería con respecto a la seguridad a nivel de objetos y campos. ¿Cómo va la de seguridad a nivel de registro? Esta es un poco más rara, ¿vale? Esta se controla con el with sharing y without sharing y inherited sharing, que se puede poner en las clases, ¿vale? O sea, yo cuando me creo una clase, normalmente la creo with sharing. ¿Por qué? Porque aquí lo que estoy diciendo es que esta clase tiene que respetar la seguridad a nivel de registro, ¿vale? En lugar de hacerlo en cada query o en cada operación de ML, se hace en cada clase.
Lo más normal es crear todas tus clases with sharing, pero si tienes un proceso de sistema que tiene que correr en modo sistema, entonces lo más seguro es que tengas que crear una clase que sea without sharing para poder ver todos los registros, es decir, para que el proceso de Apex sea capaz de ver todos los registros independientemente de si el usuario que está ejecutando esa clase tiene acceso o no a esos registros, ¿vale? ¿Qué es lo más rarillo aquí? Esto de inherited sharing, ¿vale? Entonces, ¿cómo explico esto? A ver. Vale. Yo, por ejemplo, a ver, un ejemplo en nuestra aplicación tenemos tenemos por aquí un forecast service, ¿verdad? Sí. Mira, además aquí utilicé el inherited sharing porque ya un día expliqué cosillas de estas, ¿vale? De cómo hacerlo. Esto ya lo expliqué un día. Vale. Este ejemplo vamos a utilizar. Yo tengo esta clase de aquí, que es un punto de entrada a mi aplicación. ¿Por qué es un punto de entrada a mi aplicación? Porque está exponiendo una REST API y va a ser la primera clase que se va a ejecutar cuando un usuario acceda a esa REST API, por ejemplo con Postman, como hemos hecho otras veces y tal, ¿no? Entonces, esta clase es with sharing, ¿vale? Y ahora la clase forecast service, que esta clase llama a la clase forecast service, o ¿es esta? No, perdón, es esta, forecast service. Imaginaros que la pongo inherited sharing, ¿vale? Si yo pongo aquí inherited sharing, significa que esta clase va a heredar el with sharing o el without sharing desde la clase que lo está llamando. Es decir, que si yo la llamo desde esta API REST que hemos visto por aquí, que cierre cosas, desde esta API, como esta es with sharing y la siguiente es inherited sharing, significa que esta se va a ejecutar en modo with sharing. Ahora, ¿qué ocurre? Que a lo mejor yo podría tener otra API REST que por el motivo que sea necesito que tenga acceso a todos los registros independientemente de si el usuario que lanza el proceso tiene acceso o no. Y que yo quiera crearme otro forecast REST API que sea without sharing, ¿vale? Vamos a crear otra clase Apex que va a ser forecast REST API without sharing, ¿vale? Podría crearme aquí otra clase que sea otro punto de entrada y que sea without sharing. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando el usuario llame a este endpoint de aquí, que es diferente del otro que estábamos, del que estábamos hablando antes, como frequency service tiene inherited sharing y el llamador tiene without sharing, en ese caso esto se ejecutaría without sharing, ¿vale? Es un modelo que le llaman también como de cáscaras de huevo, ¿no? Porque son como cáscaras de huevo que se van superponiendo unas a otras y se va heredando el sharing de las clases superiores, ¿vale? En cuanto a la pila de llamadas. Entonces, esto lo hicieron de nuevo para dar versatilidad, ¿vale? Por tanto, ¿cómo respeto el sharing en mis clases Apex? Muy fácil, poniendo with sharing, y cuando tenga que poner without sharing, pues intentar siempre cumplir el principio de mínimos privilegios, ¿no? El principio este que lo que dice es que intentes siempre tener un modelo de datos lo más restrictivo posible. Es decir, que si tienes un trocito de código que tiene que ser without sharing, preocúpate de mover ese trocito de código exclusivamente a una clase que sea without sharing, ¿vale? Y el resto dejarlo with sharing. Y como os digo, si la aplicación tiene que ir a un security review, poner un comentario. Esto es without sharing por este motivo. Y ya está, ¿vale? ¿Qué es muy importante de entender de aquí? Bueno, no poner shoring clause es una mala práctica, ¿vale? El no poner shoring clause tiene un comportamiento parecido al inherited sharing,
pero actualmente, o sea, esto viene heredado de tiempos atrás en los cuales no existía el inherited sharing y actualmente es una mala práctica, o sea que siempre poner or with, or without, or inherited sharing. Y qué es lo más importante de aquí, que siempre la gente no lo entiende y no lo sabe. O sea, yo he hablado con gente que son súper pros de Salesforce y este concepto lo tienen confundido, no sé por qué, no sé si es que no está claro en la documentación o ha habido algún momento en el cual, no sé, no lo sé. Pero el poner with sharing en una clase no tiene nada que ver con la seguridad a nivel de objeto y a nivel de campo. Es totalmente independiente. Es decir, que porque yo ponga aquí el with sharing, a ver, ¿dónde tenía? Por ejemplo, vale, esta de aquí, ¿vale? Porque yo pongo aquí el with sharing. Si yo estoy haciendo aquí una query o una operación de ML, esto lo único que me está asegurando es que se está cumpliendo la seguridad a nivel de registro. Pero yo tengo que preocuparme de, en las queries, utilizar el with security enforced y en las operaciones de ML hacer los checks para ver si el usuario puede actualizar o insertar o borrar ese registro tanto a nivel de objeto como a nivel de campo, ¿vale? O sea, son cosas totalmente independientes que no tienen nada que ver. En la nueva funcionalidad que viene sí que lo están integrando, o sea, cuando tengamos el piloto este, ya te dice ejecutar como user mode y ejecutar como user mode incluye también el record level security, ¿vale? Pero por defecto, ya os digo, with sharing no está relacionado con la seguridad a nivel de objeto o a nivel de registro. Vale, pues quería deciros que todo esto fueron decisiones de diseño que se tomaron al principio, cuando empezó Apex y tal, pero todo lo que se ha hecho después ya se ha hecho como intentando facilitar la vida a la gente. Entonces, todo lo que tenga que ver con Lightning Web Components, etcétera, 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 normalmente te hace todo ya solo y no tienes que preocuparte de la seguridad, al menos a nivel de datos, ¿vale? En el siguiente capítulo os voy a contar sobre la seguridad a nivel de aplicación, ¿vale? Esto del SQL injection, el cross-site scripting, etc. Hoy voy a ir dejándolo ya. Ya os digo, ya habéis estado muy, muy callados, no se ha conectado mucha gente. Creo que es un tema ya bastante concreto. Cuando termine esto de la seguridad, pues no sé, me han pedido por ahí que haga algunos episodios de Flow. Yo no sé mucho flow, vamos, he montado algunos flows en mi vida, pero no soy la más experta, pero bueno, intentaré estudiármelo un poquillo y explicároslo, ¿vale? Y quería meterme también en cosillas de lo que es programación pura y dura, de cómo hacer, bueno, pues cómo va la orientación a objetos en Apex, ¿vale? Que es igual que Java, que es diferente, que la gente que empieza con Apex, hay mucha gente que viene del mundo Java y tal. Y nada, poco más, la verdad. Si tenéis, como siempre, alguna duda, alguna pregunta, no dudéis en decírmelo. Y nada, espero que paséis muy buena semana. Me dice Marcos que perdona y que esté trabajando. No pasa nada, Marcos, si yo lo entiendo. Además, hoy he tenido que hacer el streaming antes porque tengo una cosilla por la tarde y yo sé que viene mucho mejor por la tarde, o sea, por mi tarde, ¿vale? Por mi tarde. Entonces, nada, a ver si la semana que viene puedo... Bueno, la semana que viene, por cierto, no va a haber directo, porque la semana que viene estoy en una conferencia en Berlín toda la semana, pero la semana siguiente sí que intentaré hacerlo por la tarde, ¿vale? Que ya me libero más. Nada, me dice por aquí Diego Jofre, muy buen directo, Alba. Pues nada, muchas gracias por conectarte, Diego, que veo que es la primera vez que escribes en el chat. No sé si habías visto algún directo antes, pero espero que os haya servido el temilla este porque es importante. Cuando esté el tema de la beta, esa que os he dicho ya generalmente disponible, va a ser un cambio de panorama para todo el mundo porque va a ser mucho más fácil hacer esto en el código, ¿vale? Así que no os preocupéis demasiado. Y nada, Marcos, después vas a ver el vídeo, pues muy bien, espero que si tienes alguna duda, pues me la comentes también, ¿vale? Que nada, que paséis muy buena semanilla y nos vemos eso en 2 semanas. Adiós.